Buenos días a la iglesia de San Philip Benici. ¿Tenemos el valor de poner nuestra confianza en el Señor? Pedro creyó tener suficiente valor como para salir de la barca, cuando ésta era sacudida por las olas en medio de una tempestad violenta, pero comenzó a sentir miedo y a hundirse. Aunque empezó a dudar, clamó a Jesús y el Señor lo salvó. Cuando dudemos, clamemos a nuestro Salvador para que nos dé fortaleza. Orar por los enfermos. Guadalupe Estrada, Gloria Romero, Virginia Martínez, Ana Marie Gordillo, Frank Leal, Brian Escalante, Rick Flores, Rubén Guerra Jr., Adela Alaquines, Christine Reyes. Por favor, levantarse para el Padre Alberto. Y mi espíritu se alegra en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos ustedes. Hermanos, hermanas, hoy procede para celebrar el 19º domingo en el tiempo ordinario. Y hoy vamos a escuchar esas palabras de Jesús que nos dice, no tengan miedo. Esas palabras también fueron retomadas por el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Él también repitió esas palabras de Jesús, que no tenga miedo. Y también yo hoy voy a repetir o retomar esas palabras de Jesús, diciendo a cada uno de ustedes que no tengan miedo, porque vivimos en un mundo lleno de temor, especialmente hoy en día, ¿verdad? Como el mundo está azotado por ese virus, ¿verdad? COVID-19, entonces la gente tiene miedo. Entonces, no debemos llenarnos de miedo. Es bueno llenarnos de Dios, tener confianza en Él. Porque el miedo nos paraliza. El miedo te puede alejar de Dios. El miedo te puede hacer creer cosas que no son. El miedo puede distorsionar una realidad. Entonces no debemos tener miedo, al contrario, debemos pedir a Dios que nos da el valor de enfrentar cualquier situación que se presenta en el frente de nosotros. Mis hermanos y hermanas, la misa de hoy la vamos a ofrecer por el eterno descanso de Enrique Carrasco, James González, Raimundo Horta, Enrique Carrasco, Ted Horta, Mary Alice Douglas, Luis Vázquez, Abelino, Angelita, Alisa, Robert, and Dionisio Carrasco, Mary Oliva, Rosendo G. Martínez, Dorothy Canales, Tomás Ambris. Y también rezamos por la salud de José Ángel Cuellar, nuestro querido papá, que lo bendiga y lo alivie de la enfermedad. Amén.
Hermanos, hermanas, para celebrar dignos los misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Tú eres el Cordero que... Oremos. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo. Siéntense, por favor. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Orebet, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escuchará las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para mi bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial.
la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo, y Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Siéntense, por favor.
Ok, muy bien. La palabra de Dios el día de hoy nos habla acerca de, nos invita a reflexionar a esas palabras de Jesús, que no tengan miedo. Y como decía yo al principio de la misa, el Papa Juan Pablo II también había retomado esas palabras. Y nosotros hoy también andamos reflexionando, ¿verdad?, sobre esas palabras de Jesús que nos dice que no tengan miedo. Porque desde niños nos controlaban a punto de miedo, ¿verdad? Los papás se usan el miedo para controlar a los niños chiquitos, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que está llorando, va a decir así, llore, si siga llorando, ¿verdad? Te va a llevar, la llorona te va a recoger, te va a llevar la llorona. O te puede decir, oh, tú sigas llorando, entonces el cucuy, ¿verdad? Entonces, a punto de miedo, controlamos a los niños chiquitos, ¿verdad? Entonces, el diablo también hoy usa el mismo método para controlarnos, para alejarnos de Dios. Él usa el miedo, porque el miedo paraliza. El enemigo usa el miedo, pero Dios siempre te da el valor para enfrentar los miedos. Hay diferentes miedos que tenemos nosotros. Hay gente que tiene miedo de la soledad, ¿verdad? Tiene miedo de estar solos, entonces para no estar solos aguantan cualquier cosa, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo, digamos, a enamorarse, porque los pasaron por una experiencia negativa y ya decidieron que ya no van a volver a amar a nadie por miedo que les pasa otra vez lo que les había pasado, que no quieren experimentar el dolor. Y hay unos que tienen miedo de qué va a decir la gente, ¿verdad? A veces hay gente, o qué va a decir la gente, no quieren hacer nada porque tienen miedo que la gente van a juzgarlos. O tienen miedo que, si no lo hago bien, la gente se van a burlar de mí. Entonces no quieren hacer nada, se quedan así como inútil, porque no quieren hacer nada por miedo que la gente lo van a criticar, qué va a decir la gente. Y hay gente que viene a la iglesia no por amor a Dios o para tener un encuentro con Dios, pero viene a la iglesia por miedo de no ir al infierno. Entonces, los miedos, hay miedo que es un mecanismo de defensa natural que tenemos nosotros. Por ejemplo, si veo un león, me va a dar miedo, ¿verdad? Voy a correr o me voy a esconder. Eso es natural. Miedo a tocar fuego es natural. Ese mecanismo natural, ¿verdad? Eso es normal. Pero hay unos miedos exagerados. Es de lo que estamos hablando ahorita. Que eso es un miedo que nos paraliza, no nos deja hacer lo que Dios quiere que hagamos. Los miedos que nos hacen ver cosas que no son. Los miedos que manipulan nuestra percepción, cómo estamos percibiendo las cosas, manipula todo esto. Entonces,
El enemigo, lo que hace él manipula las heridas que tenemos. Manipula esas heridas. Digamos, una persona que tiene miedo para tomar una responsabilidad, porque una vez le dio una responsabilidad, no hizo las cosas bien, y le pasaron por una vergüenza, entonces ya no quiere volver a pasar por la misma vergüenza, entonces no quiere hacer nada. Entonces el enemigo va a usar esa herida de la vergüenza que pasó esa persona, va a usar esa herida para infundirle miedo de tomar responsabilidad. Entonces hay gente que no quiere hacer nada porque no quieren revivir otra vez lo que vivieron una vez que no hicieron bien las cosas. Entonces, hay diferentes miedos que experimentamos en la vida, pero los miedos son bien peligrosos porque te pueden alejar de Dios. Digamos, una persona que tiene miedo de volver a amar por lo que le había pasado en la vida, tuvo una experiencia negativa, entonces no quiere experimentar otra vez esa experiencia. Entonces lo que puede pasar a esa persona, el corazón de esa persona se puede secar, ¿verdad? Porque cuando no hay amor en un corazón, entonces ese corazón se puede endurecer, se puede hacer un corazón, se puede amargar. Y la persona se puede convertir en una persona amargada, ¿verdad? Entonces los miedos no es bueno. Los miedos exagerados. No debemos de tener miedo porque Jesús cuando tú oigas la palabra de Jesús, es algo a tu favor. Cuando oigas la palabra de Dios, es alguien a tu favor. ¿Ya? No debemos de tener miedo de Dios, pero debemos de amarlo. Y tener confianza en Él, confiarnos en Él y entregarle a Él todo lo que nos pasó. Porque Él es capaz de agarrar todo lo que nos pasó, nuestras experiencias negativas o nuestras heridas. Dios puede usar todo eso para el bien de nosotros. Él te ama, Él dio vida para ti. Tú eres una perla preciosa en manos de Dios, ¿verdad? Él sabe cuántos cabellos tienes. Entonces no se trata de llenarnos de miedo, se trata de llenarnos de Dios. Yo sé que hoy en día vivimos en un mundo lleno de temor. Cuando escuchamos la televisión como la gente está muriendo de COVID-19, la gente tiene miedo. La gente se llena de miedo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Ya estamos aquí muriendo. Como los discípulos en el Evangelio de hoy, como estaban en la barca y el viento era fuerte, entonces el viento empezó a sacudir la barca. Ellos tenían miedo hasta que Jesús caminó sobre agua. Entonces, las personas que confían en Dios van a caminar sobre agua. Quiere decir, van a caminar encima de sus problemas. No se van a ahogar en los problemas, no. Como una persona que no tiene confianza en Dios se ahoga a un vaso de agua. ¿Ya? Pero cuando uno tiene fe en Dios, entonces se puede enfrentar cualquier desafío en la vida, cualquier situación. Puede caminar sobre las dificultades, sobre los problemas, sin lastimarse. Por eso no debemos de tener miedo. A lo contrario, es bueno llenarnos de Dios, tener confianza en Él. Porque el enemigo le gusta mucho manipular las experiencias negativas que hemos tenido en la vida para infundirnos el miedo.
Porque él sabe bien que cuando una persona tiene miedo, entonces se pierde la paz. Y luego cuando pierde la paz, entonces uno se aleja de Dios. Él quiere que tú te bajas de las manos de Dios. Y Él usa el miedo para hacer eso. Entonces hoy vamos a pedir a Dios que nos ayude para que no nos dejemos engañar o manipular por el enemigo que nos anda infundiendo de miedo. Pero nos llenamos de Él y nos confiamos de Él, porque para Dios nada es imposible. Él puede abrir las puertas que ningún humano puede abrir. Donde tú no encuentras camino, Él puede abrir el camino. Cuando te encierra el mundo que no ve salida, Él va a abrir el camino para ti. Entonces es bueno, ¿verdad?, confiar en Él y no llenarnos de miedo, pero llenarnos de Dios. ¿Quién dice amén? Hermanos, hermanas, nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo hermanos, hermanas, nos ponemos de pie para ofrecer a Dios nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que nos conscientes de la presencia del Señor en medio de nosotros, nos animemos a trabajar juntos en la construcción del reino de Dios. Roguemos al Señor. Por las personas afectadas por los desastres naturales en este tiempo del año, sequías e inundaciones, tornados y huracanes, para que sean protegidas, roguemos al Señor. Por los que han sido perjudicados debido a los desastres naturales, los que han perdido familiares, amigos, vecinos u hogares, que reciban consuelo y compasión durante los tiempos difíciles, roguemos al Señor. Por las personas que escuchan la voz de Dios al discernir su vocación, para que experimenten la presencia del Señor y confíen en el amor y la ayuda de Dios, roguemos al Señor. Por todos nosotros que nos esforzamos por reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, para que recibamos buenos consejos y ánimo por parte de nuestros familiares y amigos y de nuestra comunidad parroquial, roguemos al Señor. Por todas las intenciones que ahora elevamos desde el silencio de nuestro corazón, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestras oraciones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Solo de Dios es el Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que el sacrificio mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad estos dones que tú has puesto en manos de tu iglesia. Con tu poder, conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que su palabra hace todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por el Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles, los santos, proclamó su gloria cantando. Santo es el Señor, Dios poderoso. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Oh, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por sí por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, libra todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: a paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, damos la paternita paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para aquellos que no puedan hacer la comunión, hagamos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor,
Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, ya tengo unos anuncios. Primeramente quiero agradecer a todos que ayudaron para el éxito de la venta de las hamburguesas. Entonces fue un éxito y agradezco mucho a los que apoyaron esa iniciativa. Y gracias a lo que hacen ustedes, a lo que dan, que podemos seguir adelante, ¿verdad?, con nuestra parroquia, los gastos de la parroquia. También para la doctrina, vamos a empezar las clases de doctrina la primera semana de septiembre. Y todas las clases van a ser por red social, por Zoom, ¿verdad? Entonces vamos a conectarnos por Zoom y va a ser virtual. Y luego cuando las condiciones cambian, entonces pueden venir aquí en los salones de clases. Pero por lo pronto todo va a ser virtual, ¿verdad? Por medio de Zoom vamos a dar clases. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca por siempre. Amén. Hermanas, hermanos, podemos ir en paz a amar al prójimo. La Santa Misa ha terminado. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea.